Señor les bendiga a todos en esta hora. Bueno, como han escuchado, se me da la bendición de poder traer la palabra en este día. Y para esto les invito, puedan abrir sus Biblias en la palabra de Dios allá en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Capítulo 37 y vamos a leer de los versículos 1 al 3, amén. El tema de este día se llama El Espíritu que da vida, amén. Vamos a leer únicamente estos 3 versículos, después estaremos siguiendo esta lectura más adelante, pero por ahora solamente estos 3 versículos y vamos a orar después, amén. Todos tenemos nuestra lectura. Si ya todos la tenemos, vamos a leer todos juntos esta porción. Repito, Ezequiel 37, de los versículos 1 al 3, y la palabra de Dios dice así: Y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme el espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos, e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muy muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y díjome: Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias te damos, Padre, en esta hora, por esta oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí, Señor, reunidos, Señor, a este pueblo, Señor, con un propósito, Señor, que es el de buscar de ti, Señor, el poder buscar en esta hora, Señor, este consejo, Señor, de tu palabra, que todos y cada uno de los que estamos aquí necesitamos, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta hora seas tú, Señor, que navegues en este pueblo, Señor, que seas tú, Señor, que uses a tu siervo, Padre, para que la palabra tuya sea la única que sea expresada en esta hora, Señor. Que tú abras el entendimiento, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, que pongas un corazón dispuesto, humilde, Señor, delante de ti, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, que podamos estar atentos, Señor, que tú quites, Padre, de nuestra mente, de nuestro corazón, todo aquello, Padre, que impida que podamos recibir tu bendición en esta hora, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que tú nos das de poder estar aquí, Señor. Dirígenos y habla tu pueblo en esta hora, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Bendecidos? Como decía mi hermano Alberto al principio, ¿verdad? El estar aquí celebrando este culto, conmemorando el Pentecostés, es una bendición, ¿verdad? Nunca se había hecho aquí, según tengo entendido, pero pues gracias a Dios que lo podemos llevar a cabo, ¿eh? Y miren, también hace rato le comentaba a mi hermano Sergio, esta es la primera vez que tengo la oportunidad de predicar en esta iglesia. En esta iglesia, pues, también yo estoy ahorita de pastor allá en la iglesia de San Mateo, ¿verdad? Pero esta es, pues, la iglesia donde crecí, la que considero mi iglesia también. Y miren, qué bendición y qué privilegio poder traer la palabra en este lugar, amén. Y miren, ya hemos leído esta porción, ¿verdad? Y ya les comentaba cuál era el tema del día de hoy. ¿Cuál era? El Espíritu que da vida. Amén. Y miren, hermanos, quisiera empezar con esto. Miren, existe, hermanos, una idea, hermanos, acerca de que hay una diferencia entre cómo viven la fe y el evangelio aquellos cristianos que durante gran parte de su vida, hermanos, vivieron alejados de la fe, de la iglesia, del Señor. Porque miren, tal vez sus padres no los inculcaron, tal vez ellos por una decisión propia no quisieron estar ahí y se quisieron alejar y por tanto vivieron, como lo decimos, ¿verdad?, en el mundo. Esa diferencia que hay entre ellos y aquellos que desde pequeños, como muchos de los que estamos aquí, estamos en una iglesia. Que nuestros padres y nuestra familia nos criaron conforme a la palabra de Dios y que desde entonces, hermanos, que somos pequeños, hemos asistido y hemos sido parte de una iglesia local. Porque miren, en diversas ocasiones, hermanos, yo llegué a ver videos acerca de esta idea. De hecho, esos videos ya tienen mucho tiempo que los vi, pero había estos videos, hermanos, donde se hablaba de esta iglesia, hablando acerca de que había personas que no nacieron dentro de una familia cristiana y decían: mira, esos que nacieron en una cuna evangélica o cristiana nunca podrán sentir o vivir el evangelio como uno lo vive, como lo vive alguien que estuvo en el mundo. No lo vive con la misma pasión,
no lo vive con el mismo agradecimiento, con el mismo ánimo o con la misma convicción. Porque los que lo viven así, hermanos, en algún momento de su vida estaba tan destruida, tan afectada por el pecado, que cuando Dios llegó a sus vidas, hermanos, ellos lo pudieron ver tan claramente como un Salvador literal, porque estaban en medio del pecado, de los vicios, y Jesús llegó a su vida y los sacó de eso. Mientras tanto, aquellos hermanos que han vivido en la iglesia no ven ese impacto o esa gran diferencia de su vida, lo cual, miren, se refleja en cómo viven ellos su fe cristiana. Y miren, ¿a cuál punto voy, hermanos? Claro, hermanos, que hay diferentes historias dentro de los que estamos aquí, ¿verdad? No todos, hermanos, creímos a la misma edad. No todos venimos de una familia creyente. No todos, hermanos, requerimos haber pasado por el mismo proceso para llegar a los pies de Cristo. Pero si en algo, hermanos, deberíamos coincidir todos los verdaderos hijos de Dios, es en nuestra fe, en el entendimiento del Evangelio, hermanos, y la convicción que trae el entendimiento de este Evangelio. Sabiendo, hermanos, y reconociendo que todos nos encontrábamos en una misma condición espiritual. ¿Cuál era esta condición espiritual? Miren, voy a leer un pasaje rápido ahí en Efesios 2. Dice Efesios 2, 1 al 3, y de ella recibisteis vosotros, hablando de la plenitud del Señor, y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Hermanos, todos en otro tiempo vivíamos en los deseos de la carne y de los pensamientos, dice esta porción. No solo algunos, dice Pablo, no solo un 10% de la iglesia, no solo la mitad, o casi todos, y unos se salvaban. No, todos vivíamos, hermanos, de tal manera. Pablo está hablando, esta carta a quién es, a los Efesios, está mandando este mensaje a una iglesia. Así que todos, hermanos, incluso aquellos que son cristianos, durante una parte de su vida vivieron así, conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de ¿qué? De desobediencia, todos. Y no solo, hermanos, en ese entonces de Pablo y de Efesios, no. Hoy, hermanos, todos los que estamos aquí en otro tiempo anduvimos así. O podría ser, hermanos, la forma en que tú actualmente andes, que algunos de los que estamos aquí actualmente anden de esa forma. Porque miren, esto aplica para todos. No importa, hermanos, si tú llevas 6 meses aquí en la iglesia, 1 año, 5, 10, 15, 40, 50 años, o literalmente llevas toda tu vida dentro de la iglesia. Todos deberíamos, hermanos, coincidir en esta verdad. Deberíamos tener bien claro, hermanos, que todos vivíamos así, que todos éramos pecadores, que el Señor nos trajo a arrepentimiento. Porque miren, hermanos, si no fuera así, hermanos, yo te preguntaré a ti, si tú no ves esa diferencia del antes y el después, hermano, ¿en qué momento tú te arrepentiste? ¿En qué momento el Señor te dio la convicción del pecado? ¿En qué momento reconociste esta condición de la cual está hablando Pablo y en la cual dice que todos nos encontrábamos? ¿Todos lo creemos así? ¿Que antes todos vivíamos, aún los que nacimos dentro de la iglesia? Miren, en esta última cita que acabamos de leer de Efesios podemos ver claramente, hermanos, cómo es que se describe esa condición en la cual todos estábamos. Dice Pablo, estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Miren, esta es la mejor manera, hermanos, de describir al hombre sin Dios, muerto espiritualmente. Y al decir, hermanos, que estaba muerto en delitos y pecados, nos muestra cómo es esa condición. Un delito, hermanos, según su definición, es aquel acto u omisión que sancionan las leyes. Aquí no estamos hablando, hermanos, de una ley penal, una ley civil, una ley laboral, no.
estamos hablando de la ley de Dios. Amén. Aquello que el Señor ha establecido como mandato, todo aquello que va de acuerdo a su voluntad. Y el ir en contra de esa ley del Señor, hermanos, nos vuelve ¿qué? Pecadores. Así, hermanos, es como actúan todos aquellos que están muertos espiritualmente en delitos y pecados delante de Dios. Hacen cosas que el Señor ha prohibido y no hacen las cosas que el Señor ha mandado que hagamos. Podríamos decir, hermano, que alguno podría decir: yo nunca he matado a nadie, yo nunca he robado, que supongo serían los mandamientos que la mayoría de los de aquí podemos decir: yo lo he cumplido en plenitud. No he matado, no he robado, 2 de los 10 mandamientos que establece el Señor, ¿verdad? Pero ¿qué hay de los otros, hermanos? ¿Qué hay de no dar falso testimonio en contra del prójimo? ¿Qué hay de no codiciar nada del prójimo? ¿Qué hay, hermanos, de no tener dioses ajenos, de no tener imágenes, como dice la palabra de Dios? Y de hecho dice otra versión diferente a la nuestra, de no tener ídolos. ¿Alguno ya se siente aludido en esa parte? Tal vez dice: yo no he matado, yo no he robado. Pero cuando se habla de codicia, cuando se habla de falso testimonio, cuando se habla de ídolos, ¿alguno ya se siente aludido ahí? Y miren, hermanos, es que el pecado obviamente no solo son actos, acciones, hacer lo que el Señor dijo que no, también es omitir, no hacer lo que el Señor ha dicho que hagamos. Y Jesús resumió la ley así, hermanos. En Mateo 22, 37 al 39 dice: y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primer y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? ¿Estás amando al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y toda tu vida? ¿Así lo hiciste? Mira, si reconoces que en algún momento de tu vida no fue así, en ese momento tú podrías encontrarte y volverte un pecador. Y por tanto, todos vivíamos así, en delitos y pecados. Bien lo dice el adjetivo, hermano: estábamos muertos porque nada podíamos hacer. Nada podemos hacer en ese momento. ¿Qué puede hacer un muerto, hermanos, para dejar de ser muerto? Nada, ¿verdad? Pues está muerto. De hecho, hermanos, un muerto ni siquiera podría querer dejar de ser un muerto, porque pues está muerto, no quiere nada. Otra vez, está muerto. La condición, hermanos, del hombre muerto, espiritualmente hablando, no consiste, hermanos, solamente en aquel que está pecando. ¿Por qué? Incluso los que estamos aquí, hermanos, cristianos verdaderos, podríamos llegar a pecar, podríamos llegar a caer. Entonces, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre los vivos y los muertos espiritualmente? Miren, los verdaderos cristianos, hermanos, no viven en pecado, no lo practican. La inclinación, a diferencia del muerto, hermanos, espiritual, es hacia el pecado. Y no solamente tiene una inclinación, sino que tienen ¿qué? Una esclavitud. Aquel que es muerto espiritualmente tiende al pecado y no puede hacer nada para salir de ese pecado. Es un esclavo del pecado. Entonces, no importa, hermanos, qué tanto se esforzara ese muerto, no puede ni siquiera esforzarse. ¿Por qué? Nada puede cambiar él. Diría la frase, como decimos, ¿verdad? Por más que él quisiera, no podría hacer nada. Pero miren, justo ahí también radica el problema. No quiere. El muerto espiritual, hermanos, no desea dejar su pecado, no desea hacer lo bueno y no quiere buscar a Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:10, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Y miren, así como lo dice Pablo, hermanos, también lo vimos en el texto base, también lo vimos en la visión de Ezequiel. Vemos, hermanos, esta imagen de un valle de huesos secos. O sea, ni siquiera estamos viendo, hermanos, cuerpos inertes en ese lugar, no, ya son huesos secos.
en descomposición total. Y tal imagen, hermanos, representa claramente el contexto donde se encuentra Ezequiel. Está Ezequiel en medio de un pueblo de Israel que se ha apartado de Dios, que se ha vuelto a otros dioses, que se ha vuelto a ídolos y que viven pecando, que viven desobediendo al Señor. Están, hermanos, muertos espiritualmente. Es por eso que Ezequiel ve este valle de huesos secos. Es una visión que el Señor le da de la condición de cómo está el pueblo. Y después de poder ver esta condición del pueblo, dice el Señor a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? ¿Podrán tener vida estos huesos? Hermanos, si de repente tú te encontraras en esta misma situación, si de repente tú estás en el campo y te encuentras con un montón de huesos, tal vez un fémur por aquí, un cráneo por allá, un tórax por acá, miren, y si te preguntaran, ¿podrán tener vida estos huesos que estás viendo? Yo espero que la respuesta de todos sería no, ¿verdad? Sería algo ilógico, son huesos nada más. Pero miren, Ezequiel, hermanos, estaba entendido delante de quién le estaba preguntando, ¿verdad? Sabía quién le estaba haciendo esa pregunta. Y por supuesto, hermanos, su respuesta no fue no, sino fue: Señor, tú lo sabes. Era una situación, hermanos, desalentadora. Y espiritualmente hablando, hermanos, la condición del hombre era tal que podíamos ver un valle de huesos secos. Y hermanos, esta situación desalentadora, hablando de lo espiritual, pasámosla hoy en día, hermanos. ¿Podría vivir el hombre, hermanos, y la mujer que están sin Dios? Si vemos, hermanos, que no quieren venir al Señor, si vemos que no quieren arrepentirse de sus pecados, no quieren reconocer sus pecados, que por más, hermanos, que tú le prediques la palabra de Dios, que por más que tú le compartas el Evangelio y que lo conozcan, no lo quieren aceptar. Yo te podría preguntar: ¿vivirán estos hombres? ¿Vivirán estas mujeres que tú puedes conocer en tu familia, en tu trabajo, en tu colonia? Tal vez conocen la palabra de Dios y tú ves la situación tan desalentadora porque ves el pecado en ellos, ves cómo mienten, ves cómo defraudan. Y si te preguntan, hermano, ¿estos hombres y mujeres podrán vivir? Miren, si has tenido tú, hermano, la oportunidad de compartir el Evangelio, ya sea a extraños o incluso a familiares, hermanos, que no son cristianos, tú has podido ver esa situación desalentadora en la cual la gente, hermanos, no quiere conocer a Dios, no quiere rendir su vida a Él, porque ya no es por desconocimiento, hermanos. Tú ya le has predicado la palabra, le has compartido el Evangelio. Ya no es eso. Ya no es desconocimiento, sino es su duro corazón y su condición de muerte, hermanos, no les da para más. Su condición de muertos espirituales, hermanos, no da para que ellos quieran venir al Señor. No da para que ellos se puedan esforzar por querer venir delante de Dios. Y miren, si es la situación de algunos de los que estamos aquí, es triste, ¿verdad? Es triste compartir. Es triste tú saber la verdad del Evangelio. Es triste tú saber las bendiciones que te da Dios y que las compartes y que oras y no pasa nada. Y es triste y es desalentadora esa situación. Y podría pasar esto, hermanos. Ellos son, como lo veíamos, son esos huesos secos de la visión de Ezequiel. Y miren, a la pregunta de si vivirán, Ezequiel contestó: tú lo sabes, Señor. Otra vez, sabía quién le estaba preguntando esto, ¿verdad? Ezequiel reconocía que estaba delante del único, hermanos, que podía cambiar esa situación tan desalentadora y sin esperanza alguna. Porque tú ya hiciste, tú ya hablaste, ya oraste, ya te esforzaste y no pasó nada. Pero mira, hermanos, ¿cómo es entonces que el hombre puede recibir vida espiritual? ¿Cómo es que el hombre puede pasar de muerte a vida? Bueno, en esta misma visión de Ezequiel vemos cómo es que pasa esto.
Miren, vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Leímos hasta el versículo 3. Dice la palabra de Dios allí en Ezequiel 37 a partir del 4. Díjome entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Miren, primeramente el Señor manda a Ezequiel ¿a qué? A que les profetice, que les hable palabra del Señor a los huesos. Y dice: y así pondré tendones, haré crecer carne y piel a los huesos. Y así fue, hermanos, lo que hizo el Señor. Dice que mientras él profetizaba, hermanos, empezó a unirse hueso con hueso, empezaron a llegar los tendones, la carne y la piel cubrió todo. Dice, hermanos, que ya eran unos cuerpos bien formados, dice aquí. Sin embargo, ¿qué? A pesar de que habían sido cuerpos bien formados, porque así lo declaró Dios, y sabemos que la palabra de Dios es mediante la cual el Padre crea, ¿verdad? Así como lo veíamos en el Génesis, dice que el Señor habló y se creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, ¿verdad? Así lo creó Dios en esta hora. Dios, el Padre, habló, los huesos se unieron y todo vino para que fueran, ahora sí, no solamente huesos, sino cuerpos completos y formados. Pero ¿qué pasó después? Eran cuerpos, pero aún, hermanos, aún siendo ya cuerpos, no tenían vida. No había espíritu, dice la palabra en ellos. Por tanto, el Señor ordena a Ezequiel, dice el siguiente versículo: díjome, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ezequiel obedeció la palabra de Dios, aun cuando él podría decir: esto es ilógico, ¿no? Son huesos, nada pueden hacer. Bueno, ya el Señor hizo la obra. Ahora dice: bueno, pero siguen muertos. El Señor le dijo: profetiza que el Espíritu venga y sobre ellos. Y dice que este valle lleno de huesos secos vino a ser ¿qué? Un ejército que se puso de pie y era grande en extremo. Hermanos, el Espíritu de Dios, hermanos, es el que lleva a cabo esta obra tan importante, tan maravillosa, hermanos, y tan incomprensible para nuestro entendimiento. Pero es, hermanos, por medio del Espíritu Santo de Dios que el hombre muerto puede vivir. Es por el Espíritu, hermanos, que el hombre puede tener vida espiritual. ¿Y en qué consiste esto, hermanos? ¿Cómo es que se pasa de muerte a vida espiritual? Bueno, hermanos, a esto se le llama la regeneración. Y hablando, hermanos, de la salvación, esta regeneración es el paso número 1. Es el punto, hermanos, de partida de todo lo demás. De tu salvación, hermanos, la regeneración es lo primero. Miren, hay varios, hermanos, hay varios conceptos que podrían parecer similares o lo mismo, pero son diferentes, como lo son la justificación y la santificación. Y de lo que aquí estamos hablando, hermanos, es de la regeneración, lo que se le llama comúnmente el nuevo nacimiento. Y miren, mientras que la justificación, hermanos, hace referencia al acto que realiza Dios para declarar justo al pecador por la fe en Jesucristo mediante la justicia de Jesucristo, y la santificación se refiere, hermanos, a este proceso gradual
a través del cual el Espíritu Santo lleva al creyente a la madurez, al crecimiento y al poder apartarse, hermanos, de todo lo que no le agrada a Dios. La regeneración o el nuevo nacimiento del cual estamos hablando precede a todo esto. Va antes de la justificación, va antes de la santificación. ¿Y qué es, hermanos? Es el inicio de la obra de Dios en el hombre, el nuevo nacimiento, la regeneración por el Espíritu Santo. Es el cambio, hermanos, que Dios produce en la naturaleza del hombre. Es el cambio, hermanos, que produce el Señor en lo más profundo de tu ser, en la raíz, hermanos, de todos tus pensamientos, de tus deseos, de tus anhelos, de tus decisiones. ¿Dónde se hace este cambio, hermanos? En tu corazón. El Señor, hermanos, cambia el corazón de piedra, dice la palabra de Dios ahí en Ezequiel también. Cambia el corazón de piedra por uno de ¿qué? De carne, ¿verdad? A fin, hermanos, de que ahora sí el hombre pueda entender la palabra de Dios. A fin de que ahora el hombre sí quiera buscar a Dios, de que pueda buscar más de su presencia, de buscar esa relación íntima que todos sus hijos tenemos con el Padre, ¿verdad? A fin, hermanos, de que tú ahora sí puedas obedecer a Dios y hacer buenas obras, verdaderas buenas obras. Porque miren, hermanos, aún los muertos espirituales pueden hacer obras que parecen ser buenas, ¿verdad? Pero no lo son. Solamente aquellos hermanos a quienes el Espíritu de Dios ha dado vida hacen obras que realmente, miren, son sinceras y con una buena intención y motivación. Ya no tu intención de hacer buenas obras va a ser para que los demás me vean, para que los demás piensen que sí soy cristiano, para que mis vecinos me tengan en buen concepto. No, hermanos, tu única motivación y anhelo va a ser agradar al Señor. Que todo lo que diga la palabra de Dios tú lo vas a obedecer porque el Señor así lo dijo y así lo quiere. Porque aunque te va a costar, hermanos, obedecer la palabra en ocasiones, tú vas a decir, Señor, esta es mi voluntad y la voy a hacer. Pero, hermanos, eso solamente lo puede hacer aquel que el Señor le ha dado vida a través del Espíritu Santo. Aquel que está muerto, hermanos, no lo puede hacer. Podrá dar caridad, sí, podrá hacer cosas en lo público, pero solamente Él y el Señor saben la verdadera intención de su corazón. Miren, hermanos, esta regeneración de la cual estamos hablando, este nuevo nacimiento, ocurre en un instante, hermanos, en un momento. No es un proceso, hermanos, gradual que lleve semanas, meses o años, ¿no? En un instante, hermanos, es tú cuando tú pasas de muerte a vida, porque así Dios lo decidió. Y una vez, hermanos, que tú estás vivo espiritualmente, es que la fe viene a ti. Una vez que tú estás vivo, es que ahora viene la fe, y por la fe la justificación, y de ahí la santificación por el resto de tu vida. Pero, hermanos, todo viene precedido por la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. A fin, hermanos, de que se cumpla lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en San Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales, hermanos, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Miren, hermanos, los hijos de Dios no son nacidos por la voluntad de un hombre, solamente son nacidos por la voluntad de Dios. El nuevo nacimiento, hermanos, precede a la fe a fin de que todo, hermanos, sea por la voluntad de Dios. No depende, hermanos, de tu fe, depende de que Dios decida darte vida. Dice Romanos 9:16, así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, hermanos. Miren, el muerto, hermanos, no podría querer y no podría correr a Dios. Así que solamente gracias a que Dios tiene misericordia, el Espíritu Santo puede venir a darte vida a ti y a todos aquellos hombres que están muertos espiritualmente. Dice
estos dos últimos versículos. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Y dice este último versículo en 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por Espíritu Santo. Miren, hermanos, siempre hemos hablado de Cristo y la cruz, ¿verdad? Y siempre damos gracias a Dios por ello. Está bien, hermanos. Pues que por Cristo y por la cruz es que podemos recibir salvación, ¿verdad? Ese fundamento, hermanos, del Evangelio. Pero, hermanos, si no hubiera sido por la obra completa de Dios a través de su Espíritu Santo para darnos vida, miren, aun cuando Jesús hubiera venido, hecho exactamente lo mismo, venir en forma de hombre, vivir una vida sin pecado, morir por tus pecados y por los míos, y que ahora nosotros podemos creer en su muerte y insurrección, miren, si no hubiera sido por la obra del Espíritu que te dio vida, esas verdades ahí estarían, y tú no hubieras podido creer en ellas. ¿Por qué, hermano? Porque estabas muerto espiritualmente. Tal vez la verdad hubiera sido tan clara, tan lógica y tan grande, pero sin vida, hermanos, ¿qué puedes hacer tú? Miren, tal vez no sea tu caso, tal vez tú sí has creído, pero ahora podemos entender, hermanos, por qué es que los que hemos creído, no por ser mejores, no por ser más humildes, no por ser más obedientes, sino porque el Señor inició su obra a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Nos dio vida a fin de que pasáramos, como dice la palabra, de muerte a vida. No fue por nosotros, sino fue por el Señor, hermanos. Así que, hermanos, la obra del Señor es completa. Sí, Jesús y la cruz, pero también el Espíritu Santo y su soplo que nos da la vida. Y miren, hermanos, para concluir quisiera decir esto. Miren, muchas veces se ha menospreciado a la persona del Espíritu Santo, y no en cuanto a que no hablemos de Él, que no creamos en Él, no, o que lo omitamos como una persona de la Trinidad. Lo creemos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí. Pero, hermanos, muchas veces se desconoce la obra que hace el Espíritu Santo, y su obra, hermanos, muchas veces se ha reducido únicamente a los dones. Y los dones los habla la palabra de Dios, pero no es lo único. Miren, aún los obreros, hermanos, hablando de estos días acerca del culto de conmemoración del Pentecostés, hablábamos sobre lo complicado que son estos temas de preparar. ¿Pero por qué? Por nuestro propio desconocimiento del Espíritu Santo. Miren, hermanos, el día de hoy que hemos escuchado este tema acerca de que el Espíritu, hermanos, a todos los que están muertos les puede dar vida, y que el día de mañana, hermanos, seguiremos escuchando acerca de Él, la invitación, podría decir, de todos los obreros, y yo creo que primeramente, seguramente primeramente de Dios, es decir, mira, ven en humildad, hermano, ven en reconocimiento al Señor, escucha la palabra, hermano. Ya escuchaste la del día de hoy, mañana habrá 3 más, primeramente Dios. Aprovecha, hermano, esta bendición que el Señor te está dando, que nos está dando a todos, de escuchar su palabra, de profundizar más, porque si realmente, hermanos, conocemos y amamos al Señor, amaremos su palabra. Miren, hermanos, yo te invito, ora, para que cada palabra que escuchemos el día de mañana sea expuesta fielmente. Y pidamos, hermanos, que así como escuchamos y meditamos la palabra el día de hoy, miren, esa obra que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas, de darnos vida espiritual, sea una realidad en todos los que estamos aquí. Y que si el día de mañana, hermanos, llegan más, miren, nosotros teniendo el conocimiento de que todo inicia por la regeneración, de que todo inicia por el nuevo nacimiento, pidamos, hermanos, que ese nuevo nacimiento sea para todos. ¿Amén? Que si mañana vienen más hermanos, si vienen personas que no han escuchado la palabra de Dios o que no han nacido de nuevo,
Miren, la obra es del Señor. Dirá, como decía en la visión, dirá el Señor, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos hombres tan necios y tan duros? Señor, tú lo sabes. Y tú puedes hacer la obra, ¿verdad? Y en Él confiamos y en Él esperamos. Y por eso les invito, hermanos, vamos a venir de rodillas. Vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias por su palabra.